Buenos días, chicos y chicas. Espero que estéis bien. Hoy vamos a ver en nuestro octavo vídeo de la clase Euro Español, Historia en Español para nuestra clase de segunda, nuestro tema 10, la revolución industrial e industrialización. Como sabéis, vamos a ver este tema en relación a lo que hemos visto ayer en Historia en francés, la revolución industrial y los avances técnicos en el siglo XVIII en Inglaterra. Avant de commencer ce thème-là, je voudrais vous annoncer et vous convoquer pour mardi prochain, car mardi prochain, nous réaliserons un examen Google Form de compréhension écrite à travers Google Form mardi. Donc, je vous convoque mardi à... Nous avons cours normalement d'histoire en espagnol à 9 heures. Donc, ça sera mardi à 9 heures pour recevoir et réaliser cette compréhension écrite. Comment ça se réalisera, cette compréhension écrite? Il y aura deux textes et plusieurs questions en relation avec cette compréhension écrite. Ces deux textes, toutes les questions, seront seulement dans un formulaire. Et cette compréhension écrite aura une relation avec ce thème 10 et le thème 9 d'histoire en espagnol. Je le répète, mardi, ça sera le mardi 26 mai à 9 heures du matin. Je vous enverrai la compréhension écrite. Je ne l'ai pas faite encore, mais vous aurez au moins minimum 35 minutes, voire 40 minutes pour réaliser cette compréhension écrite. Mais je veux voir, je veux le tester, combien de temps vous en aurez besoin selon les textes que je vais choisir. Donc, compréhension écrite, Google Form, thème 9, thème 10. Je vous enverrai ça sur votre adresse Gmail. Y ahora podemos continuar con nuestro tema. El término revolución industrial hace referencia a la primera circunstancia histórica de cambio de una economía agraria y artesanal a otra dominada por la industria y la manufactura mecanizada. Ayer vimos cómo Watt llegará a conseguir mecanizar sobre todo la industria textil, que será el punto fuerte del sistema industrial inglés y de la revolución industrial inglesa, y cómo esa nueva máquina de vapor, basada en la de Newcomen, se extenderá hacia otros sectores como los transportes, con la invención del tren a vapor. Aquí os dejo el vocabulario que tenéis que saber y comprender para trabajar esta sesión. Primero, el estrangulamiento. ¿Qué es el estrangulamiento? Cuando hablamos de la revolución industrial, es el momento cuando las empresas que tienen o que necesitan una fuente de energía no tienen acceso a esta fuente de energía. Por eso se estrangula. Ya no hay. Y tienen que obligatoriamente encontrar una nueva. Esto, el estrangulamiento, es la explicación que nos hace comprender por qué se pasó de la primera revolución industrial a la segunda. En la primera, la materia básica para poder alimentar todas
las máquinas era el carbón vegetal, la madera. Pero llegará un momento, y veremos en esta secuencia, que la madera se agotará. Por ello, habrá que pasar al carbón. Y luego, a la tercera revolución industrial, será el petróleo, porque ya no habrá carbón, o el carbón será muy difícil de extraer, muy caro, y llegaremos al petróleo. Como veis, cada fase, cada revolución industrial, vive un momento de estrangulamiento. Por eso hablamos de la madera, le bois, que pasará de la primera a la segunda revolución. El verbo carecer, manque. Rezagado o rezagada, être le dernier, ou perdre de la vitesse. Un horno, c'est un four. Un dependiente, un serveur. Una trampa, un piège. Una triquiñuela. Una triquiñuela podemos traducirlo en francés como... No es exactamente un piège. Es más bien une ruse. R-U-S-E, ruse. Es un truco o un subterfugio. Una escoria. La escoria es lo que queda, los restos, son los restos, una vez se ha trabajado y se ha calentado el metal para conseguir el hierro. Es todo aquello que no sirve del metal. En francés también se dice, c'est l'escorie. Un declive, un déclin. Un agravio. Un agravio puede significar dos cosas. Un agravio puede ser un insulto, cuando alguien agravia a alguien, una ofensa, o también puede ser un agravio económicamente cuando se importa un producto. Y lustroso podemos traducirlo como brillant, vernissé o lustré. Soigné también. Este es nuestro vocabulario que tenéis que saber para comprender esta sesión. ¿Cuáles fueron los antecedentes y factores de la revolución industrial? Para explicar el origen de la primera revolución industrial en Gran Bretaña y su posterior difusión al resto de Europa, existen múltiples factores, tanto exógenos, que no dependen de la industria, como endógenos, que dependen directamente de la industria. ¿Cuáles son los factores no generados directamente por la industria? Primero, la revolución demográfica. Inglaterra pasó de 5,5 millones de habitantes a 14 millones entre 1700 y 1830. Es decir, casi el triple en un siglo, en un poco más de un siglo. Se debió principalmente a un descenso de la mortalidad por la desaparición de la peste y la viruela, también por una mejora de los servicios sanitarios y sobre todo la mejor alimentación que el crecimiento agrario británico posibilitó. Más producción agrícola, mejor alimentación,
más esperanza de vida. Aquí tenéis esta evolución, como la tasa de natalidad sigue muy alta y la tasa de mortalidad se reducirá en tantos por mil. Luego tenemos la revolución agrícola. Esta revolución fue el motor de la revolución industrial en Inglaterra y del resto de Europa, ya que el progreso industrial casi siempre vino precedido por un aumento de la producción agrícola. El hecho que la maquinaria se utilizara en el campo y consiguiéramos producir más alimento ayudó a que hubiera más personas y por ende más mano de obra para trabajar, como veis aquí al fondo, en las industrias. La mano de obra que luego creará y será el germen del mundo obrero. Luego tenemos el comercio internacional. Al incremento de la demanda interior se sumó la demanda exterior de la Europa continental y las colonias. En este proceso de expansión global, países como el que estamos viendo, como Gran Bretaña, podrán hacer frente y exportar mucho más gracias a que producían de una manera mucho más rentable, eficiente y económica. Como cuarto punto tenemos los transportes. Gran Bretaña contaba con buenas comunicaciones ya en el siglo XVIII, debido a que ningún punto del país está más lejos de 100 kilómetros del mar. Es decir, cualquier punto de Inglaterra, que sabéis que es una isla, en 100 kilómetros llegas al mar. No es lo mismo que Francia, que sabéis que el centro de Francia está a más de 500 kilómetros del centro de un puerto más cercano. Y también en los transportes, a destacar, es que tenía un sistema de canales interiores navegables con 2.500 kilómetros. Luis XIV, con el canal del Midi, ya intentó y consiguió de alguna manera poder facilitar la salida y entrada de mercancías. Pero Inglaterra geográficamente tenía mucha más ventaja que otros países como Francia o España. Y el último punto de estos factores no generados directamente por la industria es la educación. La existencia de universidades con enseñanzas técnicas, ingenierías, como en Glasgow o Edimburgo, y las nuevas academias como la de canteras de pensamiento científico, contribuyeron al desarrollo tecnológico. En este punto lo vimos ayer como James Watt, que trabajaba en una de estas academias, en una de estas universidades, consiguió tener una maqueta de una máquina de Newcomen y llegaría a ser esta persona que cambió la revolución industrial, no solo para Inglaterra, sino para el resto de Europa y del mundo. Pasemos ahora a ver los factores relacionados directamente con la industria. Tenemos que destacar la innovación tecnológica y las fuentes de energía. Las innovaciones continúan en el sector siderúrgico, siendo clave la sustitución de la madera
por, el carbón vegetal o hulla a finales del siglo XVIII. Aquí tenemos el estrangulamiento. Y la suerte que tuvo Inglaterra es que primero tenían mucha madera, pero luego también tenían muchísimas minas de carbón vegetal. Es decir, que los dos momentos se vieron beneficiados para Inglaterra. Como veremos luego, esto no ocurrió siempre en todos los países. Por ejemplo, en España. La asociación entre el carbón y el hierro va a ser característica de la primera revolución industrial, ya que las nuevas máquinas y el ferrocarril demandaban cada vez más hierro y la industria siderúrgica inglesa la suministró a bajo precio. El hierro será el material más demandado durante esta primera revolución industrial. Tenemos el ejemplo de la Torre Eiffel o del ferrocarril que llegó a toda Europa e incluso se extendió en el siglo XIX a América, y todo esto gracias al hierro y a este bajo precio que terminaría destruyendo, hundiendo, eliminando todas los hornos en otros países, porque nadie podía competir con el bajo precio inglés. Es un poco como China hoy, por lo menos antes del COVID-19, que nadie podía competir con sus precios. Estas innovaciones permitieron aumentar la producción en las fábricas y una reducción de precios que convirtió a los productos ingleses en los más competitivos. Como veis, ya comenzamos a ver esta ley de la oferta y la demanda. Punto 2 de este tema, la Revolución Industrial Española y su desarrollo. Una vez que hemos analizado los factores y características de la Revolución Industrial Inglesa, pasemos ahora a analizar un poco esta Revolución Industrial en España. La economía española del siglo XIX podríamos definirla como una economía dual, dividida en dos partes, desequilibrada y carente de homogeneidad, en la que coexistían sectores precapitalistas, antiguos, arcaicos, como la agricultura y la ganadería, que todavía trabajaban como en el siglo XVI, con sectores capitalistas modernos, un sector industrial, financiero y comercial. ¿Qué ocurrió con esta revolución industrial? Debemos hablar de un fracaso en esta industrialización en España. Fracaso, industrialización, retraso industrial e industrialización incompleta son expresiones a las que con frecuencia se recurre para hablar de la industrialización española, que fue lenta, rezagada en comparación a Europa. Si os fijáis, hablamos del siglo XIX como industrialización, mientras que en Europa, en Inglaterra, hablamos del siglo XVIII. Es decir, en España la industrialización llegó un siglo más tarde. Y por muchos factores fue incompleta. Esta también es una de las causas que hoy en día en España no sea un país industrializador e industrializado. ¿Cuáles fueron las características de este fracaso? Primero, su regionalización. Como veremos, en Cataluña y el País Vasco se concentrarán las industrias siderúrgicas por factores políticos y factores también económicos, lo que hará que el país quede muy desequilibrado. El norte
mucho más industrializado que el sur. Luego vemos una dependencia de las inversiones extranjeras, porque los inversores españoles eran escasos y los que venían del extranjero tenían sus propios intereses, no los intereses nacionales. También dependencias de las materias primas. Como veremos, España carecerá o le faltarán materias primas básicas y de maquinaria. Nuestro desarrollo ingeniero no podrá compararse con el de Inglaterra. Y la tercera característica de este fracaso es la dependencia de la actividad agraria. España dependía demasiado de cómo funcionaba la agricultura. Si un año no iba bien, la industria se veía obligatoriamente afectada. ¿Cuáles fueron los principales sectores en la industria española? El primero, la industria textil. Fue la primera actividad industrial española, muy desarrollada en Cataluña y que hoy en día tiene su eco o su imagen en la gran industria textil como heredera, que es Zara, hoy en día la primera empresa textil del mundo, la española Inditex. Luego tenemos la industria siderúrgica. Esta industria estuvo condicionada por las limitaciones de una demanda del sector agrícola, textil y los transportes. Debemos dividirla en tres. Primero, la siderurgia andaluza, de 1830 a 1860. Destaca la construcción de los altos hornos de la Concepción y la Constancia en Marbella por la familia Heredia, que durante 30 años fue la primera industria del país. A este horno le siguieron otros en Huelva y Sevilla. De modo que Andalucía llegará a producir el 88% del hierro español. Sin embargo, esta hegemonía llegará a su fin en los años 60 al no poder competir por su baja calidad y los costes de importar el carbón mineral de Gran Bretaña. Veremos más concienciadamente esta siderurgia española, andaluza, con nuestra comprensión oral luego. Más tarde tenemos que destacar la importancia de Asturias, donde se trasladó estos focos de siderurgia andaluza. Y luego la hegemonía de Vizcaya, donde se consolidaron los altos hornos y la modernización de la tecnología del sector. Y por último tenemos la industria minera. En las últimas décadas del siglo XIX se convirtió en el sector más dinámico de la economía española, sobre todo con las minas de Río Tinto en Huelva y su inversión extranjera, sobre todo inglesa, que vinieron aquí para poder explotar las materias primas españolas. Una vez que hemos visto las características de la industrialización en España, este fracaso y las causas, me gustaría detenerme en la industrialización en Málaga y en la figura de Manuel Agustín Heredia. Sabéis que yo soy de Málaga, es mi región y es un personaje muy importante, poco conocido y
que es interesante destacar y rescatar dentro de una historia universal contemporánea tan vasta y tan difícil de analizar. Por ello, esta siderurgia andaluza y esta figura vamos a trabajarla a través de una comprensión audio que, como siempre, tenéis el archivo audio aquí en nuestro espacio OneDrive. También tenéis el script de la sesión y también tenéis las diapositivas en nuestro espacio, en el tema 10, la industrialización. Es una comprensión oral que dura unos 10 minutos y que os dejo trabajar y escuchar, pero antes vamos a ver las preguntas que vamos a utilizar para poder comprender este audio. Estas son las preguntas. La primera, perdón, tengo aquí un error, después lo corregiremos, un segundo, así me lo quito de encima, ¿vale? Gracias. Primera pregunta, ¿qué año? Perdón, una vez más, me he vuelto a equivocar. Eso es mejor. Primera pregunta, ¿en qué año llegó Manuel Agustín Heredia a Málaga y de qué empezó a trabajar? ¿En qué año llegó? ¿Y cuál fue su primer empleo? ¿En qué empezó a trabajar? Segunda pregunta, ¿cómo consiguió Manuel Agustín Heredia desarrollar sus empresas durante el bloqueo de las guerras napoleónicas? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo consiguió? Tercera pregunta, ¿cómo se llamaron los primeros hornos siderúrgicos para poder extraer el hierro de sus minas? ¿Cómo se llamó la empresa? Bueno, más que la empresa, el horno, la fábrica. Cuarta pregunta, ¿por qué situó su primer horno cerca de un río y de un monte? Quinta pregunta, ¿quién fue Francisco de Lorza y qué aportó a Manuel Agustín Heredia? Y la última pregunta, ¿cómo se llama la segunda fundición? Estas 6 preguntas las tenéis en vuestro archivo, que lo tenéis aquí. Como vosotros sabéis, no puedo difundir todo el vídeo en YouTube, pero simplemente os dejo que lo veáis 2 veces, máximo 2 veces, y luego me volveréis a encontrar para ver la corrección y terminar nuestra sesión. Vamos ahora a corregir nuestra comprensión oral una vez que ya la habéis visto y habéis respondido. Vamos allá. ¿Cuándo llegó? Llegó en 1801 y se instaló en Vélez Málaga. Vélez Málaga es una ciudad más o menos 80.000 habitantes como Aviñón y está solo a 10 kilómetros de mi pueblo. Y trabajó como dependiente. Era un dependiente. Si os fijáis, el vocabulario para poder trabajar es el vocabulario que hemos visto al principio de nuestra sesión, el dependiente, serveur. Vamos a ver cómo seguimos con este vocabulario. Segunda pregunta, ¿cómo consiguió
continuar con su comercio, haciendo trampas. Usó triquiñuelas para poder seguir comerciando con Inglaterra, porque estaba prohibido, no se podía. Pero Manuel Agustín Heredia hizo caso omiso de las leyes para continuar y comerciar con un lugar que estaba prohibido. ¿Cómo se llamó esta primera fábrica? Se llamó La Concepción. ¿Por qué se situó cerca de un monte, de un río? El monte lo usó para cortar los árboles y así tener combustible. El río era para poder mover las ruedas hidráulicas. ¿Quién fue Manuel de Lorza? Fue un ingeniero que creó los altos hornos. De esta manera podía utilizar el carbón mineral y conseguir 1500 grados que se necesitan para separar el hierro de la escoria. ¿Y cómo se llama la segunda fábrica? La Constancia. Hoy en día, una vez vista esta comprensión oral, os dais cuenta cuál fue el gran problema de esta industria. Es que utilizaban carbón vegetal de árboles, pero los utilizaron todos. Es por eso que hoy, cuando vamos a Málaga, la sierra casi no tiene árboles, porque se utilizaron todos en el siglo XIX para poder calentar los hornos. Por eso la sierra de Málaga es muy no tiene árboles. Si os fijáis, en la sierra prácticamente no hay árboles. Esta es la zona más alta ya se llama el Monte La Maroma, pero es que casi no hay árboles. Y sobre todo en la sierra de Marbella, que estaba cerca de los hornos, no tienen árboles. Esa es la razón. Todos se utilizaron para esta revolución industrial. Y claro, si os fijáis, los altos hornos se utilizaban con carbón mineral. ¿De dónde venía el carbón mineral? Venía de Inglaterra. Y al final era mucho más caro traer carbón mineral para conseguir el hierro que traer directamente hierro y así conseguir la materia prima. No me gustaría dejar esta sesión sin contaros que hoy en día en Málaga existe lo que se llama el Jardín de la Concepción. ¿Qué es el Jardín de la Concepción? Hoy es un jardín botánico. Es muy bonito. Es un lugar que se visita en la ciudad y que tiene plantas y árboles de todo el mundo. ¿Por qué se llama así? Porque esta era la casa de la familia de Manuel Agustín Heredia. Además se pueden hacer también bodas y bueno. Y esta casa de Manuel Agustín Heredia, que eran los más ricos, la mujer, Isabel, le encantaban los árboles y las plantas. Y como eran tan ricos por esta industria, trajo árboles de todo el mundo, de todas las partes del mundo. Y hoy podemos disfrutar de visitarlo y tener un pulmón verde en la ciudad de Málaga.
Muy bien, chicos y chicas, espero que os haya gustado esta sesión. N'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour faire notre compréhension écrite de ces deux thèmes. Il y aura deux textes avec des questions a travers Google Form. Muy bien, pues os mando un saludo muy grande y estamos en contacto. Hasta luego, chicos. Adiós.